razón por la cual estaba todo tan caro ahora mismo tiene que ver con lo que vamos a conversar ahora. Conversemos sobre... Bueno, recordemos que fapi.org.py, ahí podés encontrar un dossier que ya veníamos hablando, que venimos entrevistando a la gente responsable que fue hasta las comunidades a charlar sobre... Bueno, este dossier se llama Derecho al Futuro y en este caso vamos a hablar sobre otra de las investigaciones a cargo, en este caso, de Maximiliano Manzoni, periodista. Ustedes ya le conocen, es amigo de la casa también, por supuesto, del Surti también, entre otros. Bueno, él habló sobre esta famosa comunidad Verduré, donde los cultivos valen más que la vida, se titula, y vamos a charlar un poquito de qué se trata todo este material, que ustedes, por cierto, lo pueden leer en fapi.org.py, Derecho al Futuro, o ingresando directamente a derechoalfuturo.org. Contigo, Maxi. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Sí, este material que lo producimos en el marco del dossier Derecho al Futuro está basado en realidad también en un reportaje que realizamos a finales de 2020 junto con la fotoperiodista Mayele Villalba, que seguramente estará viendo la audiencia también las fotografías que realizó ella. Nosotros fuimos hasta esta comunidad que es Verduré para reportar sobre un caso que en realidad sucede en 2014, que es la muerte de dos nenas, se llamaban una Adelaida y otra Adela. Adelaida tenía 3 años y Adela tenía 6 meses cuando fallecieron en 2014. Y el Estado dijo, tras una discutidísima autopsia, que fue debido a una enfermedad respiratoria, pero en el pueblo existían fundadas sospechas que en realidad tenían que ver con intoxicación por los agroquímicos utilizados de manera ilegal por los cultivos circundantes al asentamiento, ¿no? Verduré es un asentamiento de la Federación Nacional Campesina, donde tienen una producción, además una producción de autoconsumo, tienen una producción de sésamo, por ejemplo, para exportación, pero alrededor está un mar de soja, ¿no? Y como en demasiados casos, lastimosamente, soja que no cumple con las leyes respecto a las fumigaciones que se deben establecer, ¿no? Uno no debería poder fumigar o utilizar glifosato para 2,4-D, si hay una determinada temperatura, si estamos por encima de una velocidad de viento, y debería haber unas franjas de protección que son las famosas franjas de protección que siempre conversamos, ¿verdad, Jamie? Bueno, nada de eso existe alrededor de Verduré hasta hoy, y estas niñas mueren en un contexto donde además otras personas de la comunidad terminan también internadas con síntomas similares. Perdón que me voy acá muteando porque desde mi casa y me escucho doble y todo lo demás, para escucharte con atención. Yo lo que no puedo creer es que esto hayas entrado, digamos, a esta comunidad, a involucrarte también un poco con esta historia desde el año 2020 a 2 años. Esto todavía no ha cambiado y esta historia de Adelaida y compañía es del 2014. O sea, en síntesis, ni el Estado ni nadie ha hecho nada por la comunidad Verduré. Sí, no, definitivamente el caso Verduré además es bastante representativo de todo lo que el Estado no hace para investigar estos casos. Puede imaginarse que cuando sucede esto, que es en julio del 2014, el entonces ministro de Salud y hoy senador Antonio Barrios comunicó que se iban a hacer unas pruebas al respecto, pero ya de entrada dijo, no, esto no tiene nada que ver con la soja, porque en este periodo del año, que era julio, no se cosecha soja. Sin embargo, sabemos que los cultivos que se realizan en los ojales son cultivos rotativos. De hecho, en esa época también se planta maíz y se planta trigo, que son como los cultivos que rotan en las mismas tierras donde está la soja. Y también hay una safriña de invierno de soja. Entonces, de entrada ya el Estado dijo, no, esto no tiene nada que ver con la soja, ¿no? Después el presidente de la SENAVE, que es la Secretaría Nacional de Semillas, ¿no? El Servicio Nacional de Semillas, mejor dicho, que era Reyes Mereles, dijo que no había ningún registro de fumigaciones, lo cual no significaba que no hubiese fumigaciones, simplemente que las fumigaciones eran ilegales, por supuesto que no había un registro. Y además que Reyes Mereles era representante anteriormente de la Asociación de Productores de Soja, entonces había también como un conflicto de interés allí, ¿no? Entonces dijo que las acusaciones de la Federación Nacional Campesina eran ideológicas, un argumento que escucharemos
y seguiremos escuchando esa clase de casos. Y lo que es más preocupante es que cuando hacemos una investigación, nos vamos al lugar en 2020, hablamos con los padres de Adela y Adelaida. Ellos son una historia también de una resistencia hermosa, porque ellos cada sábado siguen yendo a visitar el cementerio donde las dos nenas están enterradas. Todo un pueblo se arropa en recordar cada año el fallecimiento de estas dos niñas. Estas dos niñas se convierten como un símbolo de todo lo que pasa, no solamente en ese asentamiento de Verduré, sino lo que le pasa al campesinado en su totalidad. Ellos llegan a manifestar frente a la fiscalía. Recuerdo que en el año 2021 yo volví a hablar con ellos cuando ellos estuvieron en la Asunción y llevaban sus carteles pidiendo justicia todavía por las dos nenas. Pero un tema muy particular que también de hecho está en el informe y que era un poco lo nuevo que nosotros traemos, aparte de narrar todo lo que ya había sucedido en 2014, es de que cuando se hace la autopsia de las dos nenas, que es una autopsia realizada por el forense Pablo Lemir, que es un conocido forense en muchos casos complejos y polémicos, la doctora Estela Benítez, que seguramente la conocerán por su investigación por el daño genético de niños y niñas expuestos a zonas con agroquímicos, que suscitó toda una serie de discusiones dentro de CONACYT. Ella se contacta con su colega, que es el doctor José Barreto, que es patólogo, ¿no? Y Barreto hace un análisis de la autopsia que hace Lemir. Y lo que concluye Barreto es de que la autopsia se hizo para no encontrar nada. Es decir, no se hicieron las pruebas necesarias para encontrar daño microscópico en las células de las nenas, no se analizó estudios histológicos, es decir, que no se buscó la posible existencia de otros agroquímicos aparte del glifosato, como por ejemplo el paraquat, que es el segundo herbicida más utilizado en Paraguay y que es prohibido en los países donde se importa. Tampoco se hizo un análisis microscópico como le estaba cometiendo, y él dijo de que básicamente el doctor Barreto definió todas esas ausencias como una vergüenza, ¿no? Sin el análisis microscópico, reflexiona la doctora Estela Benítez, no es suficiente para saber si hubo intoxicación. Entonces, básicamente no se hizo la debida diligencia o la debida investigación antes de cerrar el caso, y obviamente sin un análisis científico, si el propio Estado no se compromete en llegar a la verdad, es obvio de que las organizaciones con toda su fuerza no pueden avanzar en posibles resarcimientos, porque nadie le va a devolver a estas familias las dos nenas que perdieron, obviamente. Y es increíble, Maxi, porque es, aparte de trágico, se manipula tanto la información, la verdad se manipula. Eso es lo que estamos viendo con esto que me contás, por ejemplo, era una autopsia que no se realizan todos los procedimientos, como para decir nomás, todas estas organizaciones que están quejándose de tal cosa es por una cuestión ideológica. Y de esa manera son descartados, ¿verdad? Descartados en ideas, descartados en reclamos, descartados en un montón de sentidos. Y tenemos a profesionales como la doctora Estela Leite, que ella fue la primera que había llamado la atención allá por inicios del año 2000, un poco más incluso, ¿verdad? Sobre las incidencias de mujeres que perdían a sus hijos embarazadas, ¿verdad? Que perdían a sus bebés en la zona de Encarnación y justo correspondía a una zona de fumigación. O sea, ese veneno no puede estar haciéndote bien realmente, ¿verdad? Todo lo contrario, hay gente que reacciona más rápido y otras que reaccionan más lento, medianamente lento, y otros que reaccionan para segundas, terceras, cuartas generación. O sea, esto la OMS y todo lo ha dicho. Pero no, acá no, seguimos hablando de ideología, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió con Pablo Lemir básicamente fue para que se cierre nomás esto. También me gustaría saber más o menos en qué época se hace esa autopsia de la que hablan, y si no se volvió a hacer un segundo muestreo, ya todavía diciendo justamente si hay otros médicos, como este amigo también de el patólogo que te la ley no te dice, bueno, acá no se hizo como corresponde la cosa, hagamos entonces como se corresponde. Sí, no, esta autopsia se hace a raíz del reclamo de las organizaciones, entre ellas la Federación Nacional Campesina, en 2014, ¿no?
Obviamente el caso se cierra en un mes o un mes y medio, se hace la autopsia y dice, no, acá no se encontró nada, por una enfermedad respiratoria, no pasó nada. En esa misma época, no solamente otras personas dentro de la comunidad también terminaron sintiéndose mal. Hay un paralelismo muy claro que aquí se ve de manera sistemática cuando asentamientos y comunidades campesinas e indígenas están siendo afectadas por intoxicaciones por agroquímicos, donde varias personas terminan, después de un evento, después de una fumigación, terminan intoxicadas o terminan con síntomas, se van, si es que tienen un centro de salud. En el caso de Verduré, en esa época no había ni siquiera un centro de salud, se tuvieron que ir hasta el hospital cercano. En el hospital cercano les hacen un chequeo. En teoría Paraguay tiene, o el Ministerio de Salud tiene, un protocolo de tratamiento y de registro de casos de intoxicación aguda por agroquímicos, pero eso a su vez muy pocos médicos lo aplican, ya sea por desconocimiento o por miedo. Recuerdo que el caso, por ejemplo, Rubén Portillo, todas las fichas de todas las personas que fueron tratadas con los mismos síntomas por los cuales murió Rubén Portillo, en otro caso, que es el caso de Yerutí en 2019, todas esas, 2012 mejor dicho, todas esas personas o todas esas fichas médicas terminaron desapareciendo y nunca se hizo una autopsia, por ejemplo, en el caso de Rubén Portillo. Entonces estamos viendo un sistemático ocultamiento y es un poquito, es muy cínico, porque después tenemos a estos grupos grandes de poder diciendo, pero ¿dónde están las pruebas? ¿No? Mostrame las pruebas y yo te voy a creer, al mismo tiempo que el propio Estado y estos propios grupos hacen todo lo posible para que no haya pruebas. Entonces desaparecen las autopsias o los historiales médicos, se hacen mal las autopsias, se desfinancia la ciencia que investiga esta clase de afectaciones en la salud y en el ambiente, y todo eso queda plasmado además, Jamie, en lo que termina siendo el informe del relator sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU, que estuvo de visita en Paraguay recientemente, el señor Marcos Orellana, donde él dice, yo vi con mis propios ojos cómo hay comunidades que están siendo afectadas por fumigaciones que violan la ley. Dice, a mí nadie me lo contó, a mí no me lo vino a contar una ONG, no me lo vino a contar la Federación Nacional Campesina, no. Yo me fui a esas comunidades, yo me fui a Verduré y vi cómo están siendo afectados. Y en Paraguay debería haber estudios epidemiológicos que analicen, como bien decís, por un lado el impacto de la intoxicación aguda, es decir, los efectos o los síntomas que generan después de inhalar una fumigación, ya sea terrestre o aérea, es decir, el malestar, los vómitos, la fiebre, toda esta clase de síntomas que suceden en el momento de la exposición, pero también y sobre todo debería haber un seguimiento a los posibles efectos crónicos que sabemos, que ya hay ciencia, que ya está demostrado que estos agroquímicos usados irracionalmente tienen en la vida de las personas, ya sea mayor probabilidad de cáncer, mayor probabilidad de Parkinson, mayor probabilidad de infertilidad, de malformaciones en caso de niños al nacer, en daño genético que se traslada a siguientes generaciones, como bien explicó la doctora Betty Slate en su investigación. Toda esa clase de cuestiones el Estado paraguayo debería estar mirando, porque es un problema feroz de salud pública. Me recuerda un poco a esta película, no sé si viste, El precio de la verdad, con Búfalo, que habla sobre un caso similar. No la vi, lo voy a anotar. Se llama Dark Waters en inglés, El precio de la verdad en español, está en Netflix. Les recomiendo muchísimo para quienes escuchen y posiblemente hayan visto, van a darse cuenta que es un caso muy similar a lo que estoy narrando, en este caso con una empresa DuPont y un material que se utilizaba en sartenes y demás, ¿verdad? Que es un químico que se creaba y que en realidad la empresa estaba ocultando sistemáticamente que eso causaba cáncer, ¿no? Y finalmente se termina demostrando eso gracias al mayor estudio epidemiológico de la historia. Básicamente tomaron muestras como de 40.000, 50.000 personas y encontraron que ese químico estaba en la sangre de toda la gente alrededor de la planta y de gente que estaba expuesta a ese tipo de materiales. Entonces, es posible que en algún futuro... Es un poco la historia de la famosa Erika también, ¿verdad? Así mismo. Es posible que en algún futuro tengamos que hacer eso y creo que tenemos que hacer eso, inclusive si no nos importara, voy a ser abogado del diablo aquí, inclusive si no nos importara, no tuviésemos empatía con las comunidades campesinas y las comunidades indígenas, tenemos que hacerlo porque es una cuestión de salud.
pública. Es una cuestión de que le va a salir más caro al Estado paraguayo y por lo tanto a los contribuyentes. Ustedes tienen este argumento de eficiencia de gasto público aquí. Es más barato hacer ese seguimiento de la salud pública de las personas ahora que después si nos exploten o nos sigan explotando los casos de enfermedades crónicas debido a que no hicimos lo suficiente. Esto nos está saliendo plata, montón de plata que no estamos viendo nomás porque nos contabilizan. Aparte de el daño, por supuesto, a todos los derechos humanos, que son, por supuesto, lo más importante. Pero pongámonos que estamos en este momento histórico donde a veces los derechos humanos no son argumentos suficientes para que la gente se sensibilice, ¿no, Jamie? Desde un punto puramente económico, esto es un problema también. Sí, no, es un sistema perverso donde no quieren dar el brazo a torcer, no quieren, saben cuál es la incidencia, ¿verdad? No al Pepe, digamos, desde que aparecieron estos venenos, estamos teniendo una gran población del sector del campo migrando a la ciudad y cruzando estos cinturones de pobreza alrededor de las grandes urbes, pero insisten en que es algo ideológico y hoy por hoy también lo que yo estoy viendo es que se les culpa a las ONG, o sea, tenemos ahí una especie de espada de Damocles encima de las cabezas de las ONG que dicen, o organizaciones civiles, ¿verdad? Que les dicen básicamente ustedes por la plata del exterior en realidad están queriendo traer esto y aquello, y no es solamente sobre el tema de la transformación educativa ni nada, a todas las ONG, le están poniendo a todas en la misma bolsa, básicamente como diciendo que estamos trayendo ideas de afuera, ideologías nada más y nada menos, siendo que muchas ONGs de alguna u otra manera son las que han destapado estas situaciones y son las que ayudan también a las organizaciones campesinas y organizaciones indígenas también, ¿verdad? O sea, a los pueblos indígenas con este tema. Hay una manera, yo le llegué a preguntar alguna vez a alguien que si hay una manera de convivir, digamos, con esta cultura extensiva, de cultivo extensivo, con manera experiencias y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que ha vivido durante años y si quiere mantener su cultura, eso por un lado, o si quiere hacer todavía como hacían su abuelo y tatarabuelo y bisabuelo y los cultivos. Y me decían simplemente no, tenemos que optar por un modelo u otro. Y ahí es donde yo digo, ¿será que tiene que ser así únicamente? ¿O realmente si es que nos ponemos y nos adecuamos a las normas? Ellos se adecuan a las normas, los otros también se adecuan a las normas, ¿verdad? Se puede convivir con la cultura del cultivo extensivo y con la cultura, digamos, paraguaya también, porque tenemos también muchas ideas, sino que tenemos también mucha cultura y mucho conocimiento ancestral, sabiduría de lo que es el campo. Sinceramente tengo mi idea de cómo va a terminar todo esto, ¿verdad? Pero de que podemos buscar un Paraguay donde no le envenenemos a los otros, y si las leyes, si vos te pusiste a investigar esto, Maxi, también, si las leyes estipulan eso. Bueno, en primer término, hay una conversación que más allá de que si podemos o no podemos establecer mucha de la ciencia respecto al impacto de agroquímicos, se sigue desarrollando, es decir, que cada vez descubrimos más cosas que las organizaciones, o mejor dicho, que las empresas ocultan sobre las pesticidas que nos estuvieron vendiendo en el marco de la Revolución Verde. Pienso nomás en el caso del Paraquat, donde se ocultó directamente información, Monsanto ocultó directamente información, pero también está una cuestión de los límites de biodiversidad que tenemos en Paraguay, ¿no? Paraguay, por ejemplo, está comprometido bajo el Acuerdo de París, uno de sus planes de mitigación es la reducción de agroquímicos nitrogenados por el impacto que tiene eso en el suelo. Ni siquiera es negocio para los propios ojeros, te diría, el modelo actual, porque el modelo actual de producción sojera es un modelo que depende en demasía de la importación, no solamente de fertilizantes, sino de todo el aparato de copyright de las semillas también, ¿no? Las semillas vienen con un copyright, son específicamente establecidas para que sean resistentes a cierta clase de agroquímicos. Es todo un paquete tecnológico que los propios ojeros tienen que importar y que muchas veces se encuentran ante un problema para pagarlo.
hay demasiadas leyes en el Congreso y demasiadas prerrogativas donde los propios ojeros piden de que por favor se haga una moratoria al pago de esos servicios, porque no están pudiendo llegar con la cantidad de dinero que se necesita para pagar todo el aparato. Entonces, hay una conversación, creo, porque si nos ponemos a enfrentar, que también es una realidad, en territorio nosotros vemos que sojales al lado de una escuela no funciona, así, no puede, imposible. Inclusive si aplicáramos las mínimas leyes de protección ambiental que están establecidas en Paraguay, que por cierto no se cumplen, es imposible, porque la deriva de los agroquímicos, la deriva de las fumigaciones van mucho más allá de las distancias mínimas que se establecen por ley. Dicho eso, hay un problema mucho más grande de cómo nosotros vamos a encarar los próximos 20 o 30 años de producción agropecuaria en Paraguay. ¿Por qué? Porque debido al cambio climático nosotros tenemos que al mismo tiempo, y es muy difícil esto, mejorar la eficiencia de nuestros cultivos, reducir deforestación y alimentar a más gente. Son los 3 desafíos que tenemos que cumplir al mismo tiempo. Ahora mismo, con el modelo actualmente que tenemos, no estamos reduciendo la deforestación lo suficiente. La deforestación aumentó en el año 2020 y en el año 2021 después de haber entrado en una meseta unos últimos 3-4 años. Volvió a aumentar el año pasado. No estamos alimentando, por supuesto, a suficiente gente. Por eso te decía que este tema se vincula a lo que conversábamos antes. ¿Y por qué no estamos alimentando a la suficiente gente? Porque Paraguay está importando cada vez más verduras y hortalizas y frutas debido a que no podemos producir eso a nivel nacional. ¿Y por qué no podemos producir eso a nivel nacional? Porque las comunidades que deberían estar produciendo eso están siendo expulsadas en una guerra química por el agronegocio, por la soja. Porque no pueden convivir sus plantaciones de autoconsumo o su producción con uso de agroquímicos que terminan llevando todas las plagas hacia sus cultivos. ¿Qué pasa en Uverdure? En Uverdure se quejan de que después del uso de agroquímicos para la soja en los campos colindantes, todas las plagas terminan en los cultivos de la comunidad campesina. Entonces tenemos un enorme problema de planificación agropecuaria que no queremos hacer, porque no es que no existan las leyes. Paraguay tiene establecido las colonias campesinas. Las colonias campesinas, a diferencia de un asentamiento pues una ocupación campesina sobre una tierra que puede ser mala vida o con varios títulos, etcétera. Una colonia campesina son tierras que el Estado le da a una comunidad y el Estado debería establecer por ley qué se produce ahí en el marco de un plan nacional de alimentación y agricultura. Va de pajarse, de que el Estado ahí debería decidir, bueno, en esta zona del país vamos a producir estos tomates para garantizar que ustedes puedan tener una venta para que puedan sostener a sus familias y al mismo tiempo garantizar la cuota de lo que necesitamos en el mercado interno. Hay países como India, que si bien son mucho más complejos, que establecieron un sistema de cuotas así, porque también terminaron entendiendo, por un lado, de que eso alivia presiones sociales, eso alivia presiones de extrema pobreza, porque establece cultivos de renta para los sectores más afectados por las sucesivas crisis y por la extrema pobreza, y por el otro lado, porque termina saliéndoles más barato que importar, que es lo que un poco hacemos nosotros. Nosotros estamos importando de Brasil y Argentina las cebollas y los tomates, que de repente están a un precio mucho más barato porque los traemos de contrabando. ¿Pero por qué están a un precio mucho más barato? Porque acá producimos tomates y tenemos un enorme problema para que esos tomates terminen en los supermercados después, por falta de caminos, por falta de incentivos, por especulación misma. Todos los años tenemos el mismo problema de que el tomate de repente está a 3.000 guaraníes y después pasa a estar a 15.000 guaraníes. Todas esas clases de cuestiones, si las cadenas de suministro fueran un poquito más transparentes, podrían ser un poco más solucionadas. Y además tenemos, como te decía, un problema de límites del país, ¿no? El actual sistema no es negocio ni siquiera para la gente que está ganando plata hoy. Y si seguimos como seguimos con el cambio climático, esto trae a la conversación que va a ser crucial, Jamie, en las próximas 2 semanas. No sé si sabías que las próximas 2 semanas comienza la cumbre de la ONU sobre el clima, ¿no? La Convención de Partes de Cambio Climático. Va a suceder en Sharm el Sheikh, en Egipto. Y uno de los principales temas que Paraguay va a empujar en su posición nacional es el dinero de adaptación. El dinero para adaptación es básicamente el dinero que los países desarrollados nos tienen que dar
para que nosotros podamos prepararnos para los efectos de la crisis climática. Aún suponiendo que todos los países hacemos todo bien y reducimos nuestras emisiones, lo cual no está sucediendo, Paraguay necesita dinero para planificar cómo va a producir alimentos, cómo va a afectar las olas de calor a sus cultivos, cómo va a afectar las olas de calor y la sequía y las inundaciones a las ciudades, a nuestra salud, a la salud de las cosas que plantamos. Y esto es muy importante porque bajo estudios hechos por el propio Estado paraguayo, si nosotros no llegamos, o sea, si el planeta entero no logra evitar que la crisis climática se quede por debajo de la suba de 2 grados promedio, que es más o menos el objetivo del Acuerdo de París, el norte del país, el norte de Paraguay, va a estar inhabitable. La producción por hectárea de soja se va a reducir a la mitad en los próximos 30 años. Entonces, la conversación sobre ¿es posible convivir con agroquímicos? Yo creo que debería ser una puerta de entrada para decir, este tío realmente es negocio, inclusive para la gente que dice que es negocio. Personalmente, y toda la data disponible nos dice que no. En realidad es un negocio que se puede acabar muy pronto y que deberíamos ya empezar a conversar hacia dónde queremos ir realmente. No, tiene todas las características realmente del famoso negocio extractivo, ¿verdad? Que extraes y después en algún momento ese rubro explota o se acaba de alguna u otra manera, como está sucediendo hoy con el crudo, etcétera, ¿verdad? O con los minerales, como sucede normalmente. En este caso le extraes al suelo, le contaminas y finalmente pues deja de producir, después ya no saca ninguna plantita cuando teníamos la zona más rica, digamos, ¿verdad? Con esa tierra roja y otras cosas más que también siempre están contando. No hay rotación de cultivos, no hay cambios, es todo lo contrario, sino que es envenenamiento, cuando la manera antigua, digamos, que se sabe desde hace mucho, quizás sea la que nos empezaría a salvar, digamos, si hablamos de conocimiento, pero no esto, ¿verdad? Tengo entendido y también a nivel regional, cómo subsistimos con el cambio climático a la larga con los cultivos extensivos. Y creo que salía alguien de las comunidades campesinas, decía, bueno, nosotros vivimos a todos los cambios climáticos, digamos, y subsiste nuestra forma de cultivar, o sea, ¿qué tal si volvemos a eso? Básicamente, ¿verdad? Obviamente, inyectándole un poco de modernidad, porque también acá está el tema de la educación, Maxi. Cuando se habla de estos temas, gente egresada, y te digo, no solamente egresada, sino que estudiantes mismos de San Carlos, por ejemplo, que tienen esa forma de estudiar, no les hablan de tratados internacionales por la pinta, o cuando se habla de ONG ya es más o menos el pandemonium para ellos. La Universidad Nacional, con la Universidad de Agronomía, ¿cuánta gente de la Universidad Nacional me viene diciendo ya es ideología y nada más? Y acá estamos hablando de la ONU, hablando de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de, entonces directamente ellos están tomados también por ONGs. O sea, imagínate hasta qué punto llegamos, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de la Universidad Nacional es una conversación que lastimosamente no estamos pudiendo tener porque imagínense que ni siquiera un aumento de presupuesto es posible tener en Paraguay sin que salgan grupos a decir que es ideológico. Pero hay una conversación sobre el currículum que no estamos teniendo en las universidades nacionales. Yo conozco profesores de climatología que son negacionistas. Los currículums y las extensiones de la Facultad de Ciencias Agrarias en Paraguay los hacen a medida de Syngenta, los hacen a medida de Monsanto Bayer, son quienes ponen el dinero, y eso es porque no hay dinero para otras cosas. Entonces, por supuesto que los únicos lugares de trabajo que después esos ingenieros agrónomos, ambientales y forestales van a ser en esos sitios. Entonces, por supuesto de que no va a haber muchas voces críticas a ese modelo, que en el currículum te dicen que el glifosato es inocuo, si el Congreso Nacional de Agronomía lo financia Monsanto Bayer, si tu profesor o tu profesora te dice que quienes están en contra de la soja están en contra del progreso, si no hay espacio para una democratización de la información, ni siquiera todavía estamos argumentando en términos de dónde está la evidencia científica o no. En las facultades en Paraguay todavía falta poder tener la posibilidad de cuestionar a tu profesor o lo que dice tu profesor o tu profesora sin que eso no termine en que vos termines aplazado porque tu profesor te lo diga.
Todavía ese punto no hemos llegado, entonces a mí no me causa mucho, no me sorprende demasiado de que estemos produciendo con dinero público profesionales que terminan defendiendo modelos bastante cuestionables, pero se debería hacer un punto que deberíamos traer a colación a nivel más grande. Y también tenemos, cuando vos decís, bueno, la ONU dice, tenemos obviamente, es porque justamente estos sectores tan poderosos pueden controlar las facultades nacionales, pueden financiar políticos, pueden financiar publicación medios, pero como justamente no pueden controlar el aspecto del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, ni por supuesto pueden influir en demasía en lo que investigan relatores de la ONU, es por eso que existen estas campañas en nombre del antiglobalismo. En realidad es una lucha por la narrativa. Es como yo no te puedo controlar a vos, entonces voy a decir que todo lo que vos haces en realidad está basado en una conspiración. En realidad es una disputa entre élites y por el poder, porque justamente no pueden controlar eso. O sea, me imagino que también a ustedes en Made in Paraguay y en Sin Antena les dicen lo mismo. Y en realidad es un modo de no querer realmente tener una conversación sincera sobre lo que nosotros estamos reportando, investigando y comentando todos los días. Es un modo de atacar al mensajero en vez de discutir el mensaje. Así mismo, como digo todos los días en el podcast, más allá de que sean buenas o malas las noticias, por favor, no matemos al mensajero. Solo iniciar mi podcast porque es así, ¿verdad? Terminan matando al mensajero de alguna u otra manera, solo por decirlo, y esto me viene pasando en los últimos 10 años de trabajo, personalmente hablando. Bueno, Maxi, como siempre un gusto hablar contigo. Sabes que a mí me encantaría que vos de alguna u otra manera te sumes por lo menos cada 15 días un poco. Hoy tuvimos una excusa, tu material realizado con respecto a Uber Duré para este dossier de Derecho al Futuro. Yo les invito a que lo lean. Está en inglés, está en español. Entren y léanlo. Historias urgentes sobre el ambiente, el desarrollo y los derechos humanos en Paraguay. Son varias organizaciones que se sumaron a todo esto y han mandado a todo el país desde el 2020, más o menos en ese año en plena pandemia, han mandado a todo el país distintos periodistas, gente que trabaja en distintos medios y trajeron sus historias y después, bueno, por supuesto van actualizando estas historias. Así que Maxi, nuevamente contigo es un placer charlar y nos encontramos la próxima. Ojalá nos encontremos pronto con noticias también ya desde Sharm el Sheikh, Egipto, comentándonos para ustedes. Así que un placer como siempre, Jamie, y gracias por el espacio. Vamos a estar súper pendientes a la cumbre y también por ahí si lo podemos hacer con ustedes también, compañeros. Bueno, un abrazo, saludos a todo el equipo también ahí, como siempre del Surti. Serán dados. Dale, hasta luego. Maximiliano Manzoni, más conocido como Maxi Manzoni, yo les invito a que lo lean. Uber Duré, donde los cultivos valen más que la vida, la historia de Adelaida Álvarez. Tenía 3 añitos y desarrolló síntomas de vómitos, de goteo de nariz, dificultades de respirar y fiebre. Ustedes me van a decir, Jamie, estamos hablando de algo que a mí personalmente no me interesa. Puedes decir eso también porque hay dentro del abanico de gente, hay de todo en la viña del Señor, o en la villa del Señor, como decía alguien. Entonces está la gente que realmente no le interesa lo que pasa en el campo, porque no vive en el campo, no tiene familia en el campo, no le interesa absolutamente nada. Pero a esa gente yo siempre le digo, te va a empezar a interesar desde el momento en que esa familia del campo o esa comunidad del campo levante su campamento o levante sus casas, venda sus tierras, porque, no sé, de alguna u otra manera son expulsados de esa zona y vienen a engrosar acá en Asunción y área metropolitana los cinturones de pobreza. Esa gente no tiene cómo vivir, gente, básicamente. Y después, bueno, obviamente la inseguridad, no estoy diciendo que esa misma es la que propicia, pero ¿qué modo de vida le podemos dar a ellos cuando vos después te quejas, hay un montón de gente marginal que veo por la calle y la inseguridad y no sé cuántas cosas? Eso por un lado, el tema de la seguridad. Después, por otro lado, también el tema de la seguridad alimentaria. Son conceptos que hoy se manejan con respecto a lo que vos comes. Si vos comes algo que está sobreenvenenado,
que no solamente se le traspasó para que se vayan y se ahuyenten los bichitos o las plagas, y realmente se impregnó en ese alimento. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de alimentos estás comiendo? Bueno, hoy hay estudios ya al respecto de todo eso. Obviamente, por favor, no maten al mensajero. Investiguen un poco más si es que no creen en nosotros en todo caso. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que comemos comida envenenada de repente, en mayor o menor medida. Alimentos que son puros, sanos. Estamos hablando de un tomate rojo, hermoso, qué lindo que es esto. Comete 2 kilos de esos tomates en un tiempo determinado y vamos a ver si es que tiene o no tiene residuos tu organismo de esos alimentos, de esos venenos. La incidencia del cáncer. Próximamente vamos a hablar con Estela Benítez Leite. Quiero que por favor la anotes, mi querida Sofi, porque ella es la única doctora que tuvo muchísima gente en contra. Una médica que trabajó con un cuerpo médico que al principio, como les decía, ella le llamó la atención que en la zona de internación venían madres y cada vez, venían mujeres embarazadas que estaban abortando y tenían unas erupciones en la piel raras. Bueno, ahí empieza su investigación, Estela Benítez Leite, que después lo hace con el CONACYT también, cuando en contrapartida el propio Ministerio de Salud estaba diciendo que todo eso era una retórica nada más de ONGs, que es inocuo el paraquat, que es inocuo el glifosato, que es todo producto de nuestras ideas nada más. O sea, se pasó bajando la retórica, bajando los estudios en vez de iniciar un estudio como corresponde, porque yo les digo, gente, yo soy de las personas que espero escuchar ambas campanas siempre, pero siempre estoy esperando que el Estado se ponga los pantalones largos y diga: sí, vamos a investigar como corresponde y vamos a sacar una investigación, un producto de esta investigación que de alguna manera, no sé, saque esa bruma encima que hay encima de toda la información. Y no la sacan nunca, se ponen de un lado, generalmente sabemos de qué lado. Entonces tenemos que estar escuchando. Yo por lo menos me vuelvo loca de repente, ¿verdad? Porque tengo que escuchar de un lado, del otro, y menos mal, hoy por hoy tenemos organizaciones tan respetables como la ONU, la Organización Mundial de la Salud y otros que están hablando de estos temas, o si no, nos iban a dejar hablando solamente como los locos que hablamos de glifosato, de la cultura extensiva, que nosotros no le queremos a los ojeros, que no le queremos a los que cultivan solamente maíz, a los que no tiene nada que ver con su cara, con que se hagan ricos, con nada por el estilo. Estamos hablando de la salud pública y por ende de la alimentación y la seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que tenemos que consumir para dejar de tener problemas básicamente de salud, ¿verdad? Para que la incidencia del cáncer no sea mayor, entre otros, ¿verdad? Pero hagamos estudios. Desde el ministerio se pueden encargar estudios para qué están las universidades en este país, o vamos a estar siempre auspiciadas nomás luego por estas organizaciones que vienen así con a meter la plata bajo la mesa y todo lo demás. No, tratamos de ser independientes, ¿verdad? El país dice, justamente está nuestro himno, tenemos que ser independientes y seamos independientes y busquemos el mejor camino como país agropecuario, porque nosotros nunca cambiamos ese concepto de país agropecuario. Bueno, si vamos a ser país agropecuario, seámoslo como corresponde entonces, ¿verdad? Buscando esa seguridad en cuanto a salud para toda su población, con la mejor idea que podamos tener con respecto a los grupos campesinos, con respecto al que quiere cultivar de forma extensiva, con respecto a todos. Vamos a buscar ese país para todos y seamos agropecuarios, ya que nunca pasamos nosotros a la siguiente etapa, que es la industrialización. Seamos un país agropecuario, porque es trae plata. El mundo requiere de que nosotros, y haya países como nosotros que se encarguen de lo agropecuario. Bueno, hagámoslo, pero hagámoslo de manera sostenida, cosa que no se nos acabe en 10, 20 años y que la tierra quede desértica, que los arroyos y los cauces de agua queden contaminados. Busquemos la mejor manera
Eso, por ejemplo, no se pone en ese sentido los pantalones largos, el Estado paraguayo, y se pasa bajando cuánta retórica hay. Vos le decís miu, mau, meu, y ya ponen la cruz, como han puesto la cruz a mí, le han puesto la cruz a Leo, con mucho sentido, y a otros periodistas también, somos los menos, que tratamos solamente preguntando de pudrillar, de rascar un poquito más nomás eso. Y sinceramente yo no recibo plata de una ONG, no estoy loca por las ONG, ni nada por el estilo. Busco la verdad. Y por favor, en ese sentido, de una u otra manera también háganlo, ¿verdad? Los periodistas, los comunicadores, sin miedo, como dicen, sin miedo al éxito, porque encontrar la verdad para nosotros, ese sería el éxito. Bueno, señoras y señores, hasta aquí mi plagueo. Nos vamos a la música, la mejor